Dios bendiga, iglesia, en este nuevo día, este nuevo amanecer que el Señor nos permite disfrutar de un nuevo día. Damos gracias a Dios que también nos permite estar conectados a través de estos medios y que podamos ser edificados mediante su palabra y continuar creciendo en su obra. Amén. El día de hoy estamos continuando el estudio que estamos haciendo a los Efesios y hoy iniciamos con el capítulo 3. En este capítulo vamos a ver lo que es el misterio revelado de Cristo. Así que vamos a estar orando a Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, sea el Espíritu Santo quien nos ministre y que sea la palabra de Dios a través del consejo del Espíritu Santo que nos pueda conducir, nos pueda guiar, nos pueda dar aquellas instrucciones, aquellos lineamientos que necesitamos para obedecer a Dios y vivir de acuerdo al fundamento y a los principios del Evangelio de Cristo. Amén. Oremos entonces a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y demos gracias al Señor. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Dios, nos acercamos a ti dándote gracias por un nuevo día que nos permite disfrutar de un nuevo amanecer. Como bien dices en tu palabra, Dios, que cada mañana son nuevas tus misericordias y que cada día tiene su propio afán, pero aquellos que confiamos en ti, aleluya, no nos hará falta de ningún bien porque tú tienes cuidado de los tuyos, de tu pueblo, de tu iglesia, así mismo como cuida de las aves y sustentas a todo ser vivo, así mismo cuidas de tu pueblo. Gracias, Señor. Te pedimos que en esta hora perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad. Reconocemos nuestra condición de que somos polvo, de que no somos nada y que somos propensos a fallar. Por lo tanto, te rogamos, te pedimos que tu Espíritu Santo, aleluya, haga en nosotros la obra por la cual Cristo dio su vida por nosotros en la cruz y que podamos cumplir con tu propósito, podamos hacer lo que te agrada, que sea tu Espíritu Santo edificándonos, sea tu Espíritu Santo corrigiendo, sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, sea tu Espíritu Santo, aleluya, formando el carácter de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, perfeccionándonos, aleluya, hasta tu venida, hasta el día que nos levantes, Señor. Gracias te damos, oh Rey, edifícanos, toma control de los aires, que nada interrumpa este momento, que nada nos distraiga y que podamos concentrarnos y recibir el consejo de tu palabra y permitir que el Espíritu Santo obra en el corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo allá en Efesios capítulo 3. Amén. Que busques Efesios capítulo 3 y vamos a estar leyendo. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Quizás sí la bendita palabra de Dios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. En este capítulo, como podemos apreciar en la lectura, consta de dos partes. Del 1 al 13, Pablo da un informe de su llamado y del ministerio del Evangelio que le fue encomendado. Del 14 al 21, eleva nuevamente una oración a Dios por los efesios y todos los que creen en Jesucristo, para que su poder les sea manifiesto plenamente. En los dos capítulos anteriores vimos cómo Pablo habla de las riquezas y las bendiciones que tienen los creyentes en Dios a través de Cristo. Y cómo Dios, mediante Jesucristo, ofrece una nueva vida a los que estaban muertos a causa del pecado y reconcilia en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los judíos y gentiles para formar un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios, para formar un solo pueblo de Dios. Podemos apreciar cómo el apóstol inicia diciendo que por esta causa es prisionero de Cristo,
causa de la predicación del Evangelio que le fue dada por el llamamiento de Dios cuando Cristo se le apareció camino a Damasco. Llamamiento y escogencia desde el vientre de su madre para anunciar a los gentiles el misterio del Evangelio de Cristo. Aunque estaba preso en Roma, tenía claro cuál era su posición y por qué estaba allí. Por eso dice preso de Cristo, porque era Cristo, y si sufría era por causa de Cristo, pues el Señor mismo había dicho que le enseñaría a sufrir por causa de su obra, por causa del Evangelio, la cual aceptó. Por ello sufría y se gloriaba en Cristo. Hacer la voluntad de Cristo era su recompensa, porque Cristo era su amo y su Señor. Mucha gente hoy día no tiene claro cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y al no tener claro la voluntad de Dios y los desafíos que lleva a cumplir la voluntad de Dios, lamentablemente cuando se le presentan esas pruebas, como no está conectado y es su carne la que lo gobierna y no el Espíritu de Dios, lamentablemente toma decisiones apresuradas que afectan también a otros. Pablo estaba claro cuál era su posición y quién era y a quién servía. Y si estaba preso por la predicación del Evangelio, eso no lo iba a desanimar. Y desde aquella cárcel les escribe con gran convicción de su llamado y de su tarea. Y le recuerda a los efesios y a los judíos que los gentiles que han sido redimidos por la sangre de Cristo son coherederos de la gracia divina, miembros del mismo cuerpo, es decir, de la misma familia, unida por la sangre de Cristo y coherederos de la promesa en Cristo. Dios les había asignado y encomendado la administración de predicar y enseñar el plan salvador de Dios mediante Jesucristo. Era la tarea que le fue encomendada al apóstol. Un misterio que había estado oculto, pero que ahora Dios lo había dado a conocer en esta dispensación de la gracia a favor de los gentiles, es decir, usted y yo, de todos nosotros. Dios le había confiado esto. No fue que él se autonombró apóstol y administrador de la palabra de Dios, como sucede hoy día con muchos que lamentablemente se autodenominan y son una vergüenza al Evangelio de Cristo. Fue Dios, fue el Señor que le confió el ministerio. Cuando leemos, podemos apreciar que no habla con jactancia y que la gente lo vea a él como el gran hombre de Dios, como el ungido de Dios. No, amados, lo menciona para que ellos sepan que fue Dios, que fue la gracia de Dios, que fue el don de Dios mediante la impartición que recibió del Espíritu Santo para dar a conocer el misterio de Cristo. Aleluya. Fue el Espíritu de Dios que le reveló este misterio y que le dio a conocer, y que él dio a conocer, mediante la predicación del Evangelio. El misterio del Evangelio de Cristo estuvo oculto durante siglos. Los judíos no comprendían esto. Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero Dios, a través de la muerte y resurrección de Cristo, establece una nueva dispensación
mediante el Evangelio. Y es que el pueblo de Dios ahora es conformado por los judíos y los gentiles que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya, vive Cristo. Usted puede notar que muchos autollamados apóstoles hoy día te dan una sensación o reflejan una apariencia de que son personas que están por encima de los demás. O sea que son superiores y que hay que hacerle la venia cuando te acercas a ellos. Santo. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente no ve humildad, no ve la humildad de Cristo. Por ello Pablo no habla con jactancia, sino con humildad, que Él es menos que el más pequeño que todos los santos. Usa un conjunto de adjetivos para describirse a sí mismo. Al mencionar esta condición se siente honrado por Dios, honrado por la gracia que Dios tuvo para con Él y de escogerlo para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando en otro tiempo Él había sido el verdugo y perseguidor de la iglesia con el fin de evitar el crecimiento de la obra de Dios. Eso lo podemos ver allá en el libro de los Hechos. Pero precisamente a Él fue el que el Señor escogió para llevar su evangelio a los gentiles y reconciliarlo con Cristo. Santo, tremendo. Eso es lo que conocemos como la gracia inmerecida de Dios. Que Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. A uno les dice, sígueme tú, y si quiero que éste quede, ¿a ti qué? Sígueme tú. Si quiero que tú sufras y aquel no, todo es potestad de Dios. Todo está en su potestad. Pero eso solo se entiende en el Espíritu cuando su voluntad está adherida a nuestro ser, es decir, arraigada a nuestro corazón. Entonces entendemos la voluntad de Dios sin tener que estar quejándonos y decir, ¿por qué a mí y a este no? Esto es lo que Pablo quiere que los efesios entiendan, que comprendan la dispensación que estaban viviendo y que estamos viviendo hoy día, que la dispensación del misterio de Cristo fue revelado a la iglesia y le fue concedida la multiforme sabiduría de Dios para dar a conocer el evangelio. Pablo usa muchas palabras para expresar lo que la iglesia ha recibido de parte de Dios, para enfrentar los poderes de las tinieblas y ser el instrumento de Dios aquí, para proclamar el reino de Cristo y el propósito eterno de Dios para la humanidad. La iglesia de Cristo fue escogida. Usted y yo fuimos escogidos y separados del mundo con un propósito eterno en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La iglesia de Cristo goza de un privilegio que no lo tiene cualquier mortal. La iglesia tiene pleno acceso al trono de la gracia de Dios, como lo dice Hebreos 4:16, que podemos acercarnos a Dios con plena confianza, con plena seguridad, con certeza, con esa seguridad que seremos recibidos y que la petición que le hagamos, Él la escuchará y la responderá a su tiempo. A mucha gente le pide a Dios y recibe sin tener su fe en Cristo. Pues así como el sol sale para todos, así mismo Dios, que es misericordioso con su creación, se las concede. Pero a nosotros
al pueblo de Dios, los que tenemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando recibimos de Dios, es por su amor para con nosotros, porque nos mira a través de Cristo. Y es que mediante nuestra fe en Jesucristo tenemos derecho y acceso a la promesa de Dios y a disfrutar de las riquezas y las bendiciones espirituales en Cristo. Aleluya. Y la primera parte la cierra con un ruego de que no desmayen a causa de sus tribulaciones, ya que Él está guardado y escondido en Cristo, y que sus tribulaciones son vuestra gloria, son nuestra gloria. ¿Qué significa esto? Mis aflicciones, dice Él, son vuestra gloria, es decir, que el fruto de su ministerio a favor de ellos, pues bien, todo entra en el plan salvador de Dios para con ellos y para con nosotros hoy día. Sus tribulaciones, sus aflicciones y encarcelamiento, Dios lo permitió para que el evangelio llegara a ellos. Suena contradictorio esto, ¿cierto? Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y la forma en que Dios obra muchas veces para nosotros resulta incomprensible. Pero por la palabra de Dios sabemos que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Aleluya. Así que les dice que se gloríen en sus tribulaciones y persecución, las cuales obedecen al plan salvador de Dios con ellos. Pues como dije anteriormente, también para nosotros, pues hoy estamos aquí por el sacrificio y la obediencia de otros que lo hicieron todo por la causa de Cristo. Ahora bien, a partir del verso 14 en adelante, eleva una oración a Dios Padre. Eleva una oración a Dios Padre por la iglesia. Y estando en ese lugar, dobla sus rodillas delante del Señor Todopoderoso, del Señor que todo lo puede. En aquellos tiempos los judíos oraban de pie en la sinagoga, pero el orar de rodillas se convirtió en una costumbre cristiana, ya que esta postura refleja una expresión de reverencia y súplica a Dios. La palabra refleja allá en 1 Reyes 8:54, allá cuando Salomón oró a Dios por la dedicación del templo y por la bendición de Dios para el pueblo. ¿Sabe? Esa oración la hizo de rodillas y con las manos levantadas al cielo. Toda oración siempre tiene que ser dirigida a Dios a través de Jesucristo, quien es el único intermediario entre Dios y los hombres. En esta segunda parte, es decir, esta segunda oración, Pablo ora para que la iglesia y todos los creyentes que tienen su fe en Jesucristo sean llenos del poder del Espíritu Santo. Note algo importante, que cuando ora, nombra a la familia. Dice, por esta causa, en el verso 14 y 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Interesante. La familia, la identidad familiar está en Dios. Fue Dios quien estableció a la familia. Cuando hablamos de familia, hablamos de lo establecido por Dios, y que en este tiempo la fuerza de las tinieblas quieren destruir. Que el Señor reprenda a Satanás y a todos sus secuaces. Dios es el Padre,
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es en sí mismo una familia divina. Dios es el Padre. Dios es el esposo. Dios es el esposo para su pueblo. Dios es como una madre que cría a sus hijos. Y Jesucristo es el esposo de la iglesia. Recuerde que hablamos en términos espirituales. Una familia está conformada por el esposo, la esposa y los hijos. Eso conforma el núcleo familiar. No hay otro modelo, ni lo habrá. Por más ideología y mentira que el diablo ha sembrado en la mente de gente depravada que no han querido obedecer los mandamientos de Dios y han sido entregados a su vanidad, a la vanidad de su mente, el Señor tenga misericordia de ellos. Ahora bien, el apóstol ora para que los creyentes reciban las bendiciones espirituales. Ora para que reciban fuerzas espirituales para llevar a cabo la obra de Cristo a la que hemos sido llamados. Ora por el accionar del Espíritu en la vida del creyente y para que Cristo habite por la fe en el corazón. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ora para que los creyentes comprendan con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, para con su pueblo, para con sus escogidos, por quienes derramó su sangre y entregó su vida en aquella cruz. Ese amor abarca los 4 puntos cardinales. Y si el amor de Cristo está arraigado en nuestros corazones y cimentados a la roca que es Cristo, seremos capaces de comprender y hacer la voluntad de Dios. Por eso ruega a Dios que ellos sean llenos de la plenitud de Dios para conocer ese amor de Cristo que excede todo conocimiento humano y que solo se puede apreciar y disfrutar por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros somos los que muchas veces ponemos limitaciones a ser llenos de la plenitud de Dios. Sin embargo, Dios quiere siempre llenarnos de sí. No podemos conformarnos a estar hasta la mitad o que tenga solamente un poco de agua en mi vaso. No, no podemos conformarnos. Es necesario estar llenos e inclusive rebosar para que otros también se beneficien de lo que brota de nosotros, que es la vida de Cristo. Aleluya. Termino y cierro con esto, con esta oración. Te invito a que pueda cerrar sus ojos para que oremos conforme a la palabra de Dios. Oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Dios, oramos para que tu Espíritu Santo obre en nosotros, para que seamos llenos de la plenitud de Cristo, para que seamos llenos de tu amor, para que seamos llenos de tu presencia, para que podamos comprender junto con todos los santos, aleluya, la anchura, la altura, la profundidad, aleluya, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos, Espíritu Santo, llévanos a esa comprensión, aleluya, de tu amor, aleluya, que eso esté internalizado en nosotros, adherido a nuestro corazón, Señor, aleluya. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, llévanos a esa comprensión, a estar arraigados y cimentados en ti, Señor. Que nada nos haga apartar, que nada nos haga alejar de ti, Señor, sino que podamos comprender, aleluya, la dispensación de este tiempo por el cual derramaste tu sangre, por el cual nos escogiste, nos separaste, aleluya, para que fuésemos hechos en ti, aleluya, para que fuésemos, aleluya, establecidos en ti, para que hagamos tu voluntad.
Señor, permite que en este tiempo podamos comprender. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu presencia, deposita en nosotros aquello que necesitamos, Señor, para comprender y para hacer tu voluntad, para hacerla con gozo, con alegría, Señor. Y indistintamente, oh Dios, indistintamente de la situación, la circunstancia que nos permitas afrontar, nosotros podamos aceptar tu voluntad y hacerla con gozo. En el nombre de Cristo Jesús, danos la fuerza, danos la capacidad, danos los recursos que necesitamos, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer las cosas que traen agrado y satisfacción a tu corazón. Te ruego en esta hora, Dios, y te pido que bendigas a tu pueblo, que el corazón nuestro, Dios, aleluya, esté apegado a ti para hacer tu voluntad, para hacer lo que te agrada, Dios. Guarda a tu pueblo, guárdanos de todo mal, cúbrenos con tu sangre y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en este tiempo, Dios. Establécenos, establece familias sólidas, porque somos parte de la familia de Dios, parte de tu cuerpo, Señor, y que podamos hacer lo que nos toca como miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por tu pueblo, bendice a tu iglesia y a todos aquellos, oh Dios, a quienes estás llamando en este tiempo, puedan comprender, puedan escuchar tu voz, reconocerte, seguirte y obedecerte, aleluya, y también ser partícipe de las riquezas y de la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este día. La paz y la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con todos los tuyos. Amén.